saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Estamos de nuevo en este espacio que Dios nos ha provisto para que podamos comunicarnos a través de su palabra. La palabra nos une, nos hace ser una familia por causa de precisamente la manifestación de ella en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a compartir, vamos a aprender a crecer y madurar, y lo mejor es que podamos interceder y clamar para que todo lo que la palabra del Señor dice empiece a ser una constante en nuestras vidas de manera práctica. Pero por supuesto que también es importante que oremos y hagamos nuestra oración misionera, no sin antes agradecer a Dios por todo lo que pasó la semana pasada en nuestra obra musical y teatro, que fue tremenda. Y cuando digo tremenda me refiero a que se logró el objetivo de poder comunicar el amor de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, cuando Él en la cruz del Calvario tomó tu lugar y tomó mi lugar y luego nos ha reconciliado. Gracias porque la palabra del Señor nos hace identificarnos con personajes como los que pudimos apreciar: María Magdalena, Simón de Cirene, José de Arimatea, y todos juntos como pueblo y nación, el pueblo de Dios, los judíos pudieron encontrar en Jesucristo una respuesta. El problema es que le rechazaron, pero luego hemos venido nosotros a creer al Señor y por eso tú y yo podemos ser salvos. Pero sigamos hablando un poquitico hoy más acerca de ello. Perdón y reconciliación, que es efectivamente lo que nosotros deseamos y esperamos pueda suceder y ocurrir en cada nación y pueblo de la tierra. Nos corresponde en el día de hoy, hay dos opciones para hacer oración. Vamos a escoger una en especial. Vamos a orar por el país de Pakistán. Recuerden que los musulmanes están en su famoso mes de oración, de ayuno del Ramadán. Pues nosotros a la par estamos intercediendo por ellos para que Dios toque sus vidas y sus corazones en este espacio donde ellos se sienten más espirituales. Pakistán. La educación y el desarrollo comunitario están cambiando las sociedades de los lugares altos del norte de Pakistán. La dignidad y los sueños se elevan como el sol de la mañana sobre los picos de las montañas y atraviesan la oscuridad de los valles aislados, mientras las mujeres y las niñas reciben educación y oportunidades que antes no estaban disponibles para ellas, gracias a los esfuerzos de los trabajadores del reino. De pueblos escondidos vienen estos testimonios. Aquí yo quiero hacer una claridad, porque es muy importante reconocer lo que Dios está haciendo en un país que es considerado de los más perseguidos. Por lo menos el pueblo cristiano está siendo perseguido de manera tremenda. Y Pakistán está teniendo la oportunidad de crecer en el Señor. Está teniendo la oportunidad de recibir bendiciones enormes. Escuchemos estos testimonios que son bellísimos. Es definitivamente un milagro que hayas venido desde tan lejos para estar con nosotros y ayudarnos a levantar nuestras vidas. Ahora somos parte de la sociedad, ya no somos extraños. Estas son palabras que precisamente están comunicando personas en lugares donde antes la educación era muy difícil, donde la mujer no podía ni siquiera pensar en un estudio. Escuchen este otro testimonio. Como padre estoy muy contento, mi hija es muy respetada y será una gran contribuyente a la sociedad. Solíamos pensar que era un pecado educar a nuestras hijas, pero hemos aprendido que no lo es. Es un privilegio y una bendición. Otro más. Ni siquiera podía escribir mi nombre, ahora puedo escribir mi nombre y contar hasta 100. No sabía leer la dosis correcta de medicina para darles a mis hijos, y ahora sé leer y sé más sobre salud e higiene. Y dijo con una sonrisa bastante grande: yo también puedo escribir el nombre de mi esposo. Un testimonio más. Me dijeron que yo era el líder religioso y que me mantuviera en mi trabajo. Mi gente estaba en contra de que vinieran forasteros y de que las niñas fueran educadas. Me quedé solo mientras te daba la bienvenida a nuestra comunidad. Ahora dicen, gracias, están viendo el fruto. Que el sabio oiga y aumente en saber, y el entendido obtenga dirección. Proverbios 1:5.
¿Cómo podríamos orar por este país de Pakistán? Oremos por una mayor apertura espiritual en estas comunidades y por protección y valentía para los trabajadores mientras comparten el Evangelio. Esa es la verdadera fuente de transformación. Oremos para que se pueda completar una traducción de la Biblia al idioma local y ponerla a disposición de aquellos que recién pueden leerla. Pidámosle a Dios que levante líderes justos en Pakistán para alentar el desarrollo en sus regiones más inalcanzadas. Padre Santo, oramos por este bello país. Oramos para que tu gracia, tu amor y tu bendición puedan llegar a cada rincón de esta preciosa nación. Preciosas personas que necesitan conocerte. Gracias porque la educación de una u otra manera está llegando a este sitio, a este lugar, y esperamos que todavía mucho más, oh Dios. Por eso te pedimos que nuestros obreros, aquellos creyentes cristianos que están compartiendo el Evangelio, tengan la fortaleza y la fuerza para seguir adelante compartiendo una palabra poderosa. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Muy bien, ahora queremos compartir la palabra del Señor y vamos a ir a un libro precioso, el cual hemos venido compartiendo en estas últimas semanas y que nos ayuda a comprender un poquitico las culturas antiguas. ¿Por qué el pueblo de Dios empezó como empezó? ¿Cuáles eran las luchas, las dificultades? Y encontramos que como el pueblo de Dios nace de una familia, se identifica mucho las situaciones que ellos tuvieron, muy parecidas a las nuestras. Así que vayamos por favor al capítulo 33 del libro de Génesis. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos estos rebaños y esas manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió: Tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños, y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás más lento, a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob. Basta que me haya recibido amigablemente, mi señor. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí, estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia Amor
el padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Y allí edificó un altar y le puso por nombre El Elohe Israel. Cuando miramos este pasaje, le podemos dar gracias a Dios por la obra tan hermosa acerca de lo que es el perdón y la reconciliación. Así que agradecemos a nuestro Dios y le podemos decir: Padre, gracias, porque este es un bello y perfecto ejemplo para todos nosotros, que podemos crecer, podemos mejorar, podemos bendecir y podemos ser diferentes. Así que gracias, bendito Padre, porque esta palabra nos ayuda y nos ilustra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, encontramos aquí un bello pasaje que nos ayuda a comprender cómo es la dinámica del perdón y la reconciliación. Que precisamente aún apenas cuando el pueblo de Israel se estaba formando, empiezan a existir algunos ejemplos, y los ejemplos se dan en las personas, porque somos las personas las que podemos perdonar y reconciliar. Nos debemos reconciliar unos con otros. Somos las personas los que administramos los hogares y las familias. Somos las personas las que podemos relacionarnos en amor y tener en medio de las diferencias una capacidad de decisión para compartir, para vivir, para sacar provecho positivo y no egoísta, sino en general para todos aquellos que pertenecemos a una comunidad. Entonces vamos a empezar por partes. En primer lugar, encontramos en el texto que hay cosas muy obvias que no por ser obvias quiere decir que las podamos entender. A veces lo obvio es pasado por alto. En primer lugar, dice la palabra del Señor que en este camino que había emprendido Jacob, lo primero que hizo fue levantar la vista y vio a Esaú. Ahora, no quiero alegorizar el pasaje, ni mucho menos. Pero sí creo que desde el punto de vista literal, así como Jacob levantó la vista para ver quién venía, es necesario que nosotros levantemos la vista para ser conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y vamos a mirar la evidencia bíblica que precisamente aparece en este precioso capítulo que hoy estamos estudiando. Lo primero que debemos notar en este pasaje es que había ocurrido o había pasado mucho tiempo desde la última vez que ellos se habían encontrado. De hecho, fue algo terrible. Nos dice la historia que, o más o menos haciendo las cuentas, que en este momento los mellizos, los famosos mellizos, Jacob y Esaú, estarían alrededor de los 90 años. Hace 20 años que no se veían. Cuando terminaron, con un problema serio, recuerdan que Jacob engañó a su hermano, le compró su primogenitura, y sí, le vendió este guisado de lentejas, y allí en medio del hambre y la desesperación, Esaú no ve otra alternativa, dice: ¿de qué me sirve a mí morirme de hambre? ¿De qué me sirve a mí la primogenitura? Y Jacob, mirando a una persona urgida en un momento difícil, pues le hace una trampa, le tiende una trampa y logra para sí la primogenitura. Entonces, si han pasado 20 años, podemos empezar a dimensionar qué podría haber pasado en ese tiempo, la importancia de lo que ocurría. ¿Por qué la historia está aquí? Levantar la vista es importante para nosotros porque a veces suceden cosas en nuestra vida donde fácilmente acusamos a otros, nos disculpamos nosotros, normalmente o le echamos la culpa a terceros, no simplemente a la persona que está cerca nuestro, y nos cuesta reconocer los errores que cometemos y las cosas que debemos corregir. Así que es muy importante, según esta historia, aprender a levantar la vista por un momento y poner la mano en el corazón y empezar a pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues en este caso tal vez se necesitaron 20 años para poder recomponer las cosas. Recordemos que hoy tenemos la ayuda de nuestro Dios y con Él podemos ser correspondientes a aquella palabra que nos ha sido dada y correspondientes a las personas con las cuales necesitamos arreglar alguna situación que se haya podido dar. Y lo más importante es que debemos, como hizo Jacob, planear, y no planear para engañar, al contrario, es planear para que todas las reconciliaciones que emprendamos terminen de la mejor manera. ¿Cuánto
desearíamos nosotros que Colombia entendiera este ejemplo. Levantemos la vista y reconozcamos todo lo que tengamos que reconocer. Normalmente levantamos la vista para mirar por encima del hombro o para echarle la culpa a los demás. En este caso tenemos un ejemplo muy diferente. Dos personas con un tremendo conflicto que podría dar al traste con muchas cosas, hoy tienen un encuentro. Pero lo primero que cada uno tuvo que hacer fue levantar la mirada. Ahora, cuando empezamos a repasar la historia, nos damos cuenta que hubo unas actitudes y unos hechos muy claros que hicieron que se notara que algo había ocurrido y que había un cambio. A veces nosotros llevamos el perdón y la reconciliación a algo supremamente metafísico o algo místico, o lo llevamos a un imaginario o algo entre comillas creyendo de mala manera que es espiritual. Cuando hablamos en la Biblia de lo que es ser espiritual, no se refiere a cosas que están tan escondidas que nadie las nota. Al contrario, lo más espiritual, a más espiritualidad, a más vida correcta espiritual que tengamos, más se tiene que notar en el mundo de lo físico. Para nada es verdad que lo espiritual solamente está en lo oculto y está más allá de lo que las personas puedan notar. Entonces encontramos aquí que Jacob lleva unos regalos, encontramos aquí una positiva respuesta de Esaú, quien se acerca y se baja de su lugar alto, del camello podría ser, y entonces se echa sobre su hermano y llora, y se abrazan los dos. ¿Cómo nosotros podemos aprender de esto? Para que en nuestros casos, como nuestro país, por eso debemos orar de esta manera, que algunas cosas ocurran de verdad. Se habla mucho, se discute mucho y lo peor, se quiere la reconciliación en Colombia, pero cuando escuchamos lo que pasa es discusiones y acusaciones unas tras otras. Si bien puede que muchas sean verdad, y sí, hay que hacerlo en algún momento, pero ¿dónde vamos a encontrar el abrazo? ¿Dónde vamos a levantar la vista y reconocer nuestros propios errores? Ahora, ¿por qué pasa eso en Colombia? Porque pasa permanentemente en todos los hogares, desafortunadamente. Ahora, encontramos aquí en la Biblia, esto me estimula, que por difícil que parezca, la reconciliación y el perdón son posibles. Una actitud cambiada en los dos. Jacob se llama a sí mismo en este encuentro con su hermano siervo. Yo soy tu siervo. Y en un momento le dice, mi Señor. Aunque él sabía que ya era el heredero, que se había comprado la primogenitura, sin embargo reconoce con hidalguía que él simplemente es un siervo. Y muchos dirán, bueno, claro, es un siervo de su hermano. Él se veía como un siervo a su hermano porque quería servirle, pero realmente empezaba a entender, y en estos años de madurez, que todos terminamos siendo siervos de Dios y para bendición de los demás. Encontramos a Esaú que se baja del camello y corre hacia su hermano. Definitivamente esta es una actitud que empieza a mostrarnos que los dos comienzan a mostrar cosas reales, físicas, entendibles, visibles, para que la reconciliación y el perdón que parecen imposibles ahora se vuelvan una realidad ejemplar en la vida de estos dos personajes bíblicos. ¿Qué tanto tenemos que aprender de esto? ¿Cómo podría yo expresar mi perdón, mi reconciliación a los demás de manera visible? Y debo empezar por mi propia vida antes de exigirle a los demás que lo hagan. Por eso podemos aprender de la Escritura. Luego encontramos otro aspecto bien importante, y yo quiero ser breve, pero que estos pasos o estas condiciones que se dan en esta historia nos sirvan a nosotros para ponerlas en práctica. Jacob era tan consciente cuando levantó la vista que dijo, tengo que hacer a lo que se note, por difícil que parezca, lo voy a hacer. Y de pronto yo sé que hubo un momento muy complejo y difícil en la vida de Jacob, porque dice, tengo que encontrarme con mi hermano, ¿qué va a pasar? Nos da miedo, nos da temor, nos da vergüenza, se nos hiere el orgullo, cuánta cantidad de cosas pueden suceder. Pero sin embargo, definitivamente lo que el Señor quiere es que nosotros, de una u otra manera, tengamos la oportunidad de manifestar nuestro arrepentimiento y nuestro verdadero interés en asegurar que las cosas puedan ser arregladas. Y entonces, con todos estos regalos y con todo este comportamiento, ¿qué era lo que realmente quería
Jacob? ¿Buscaba algo detrás de todo? ¿Ya tenía la primogenitura? ¿O solamente quería protegerse? Muchos dicen, no, es que él estaba haciendo esto por conveniencia. Yo creo que no, yo creo que ya había una madurez. De hecho, luego que se da cuenta que su hermano le abraza y todo esto y que tiene una actitud de echarse al cuello y llorar juntos, yo creo que él podría, si hubiera sido una trampa o algo por conveniencia, automáticamente empezar a mostrar un cambio, pero no lo hizo. Al contrario, continúa en esto. Podríamos pensar en muchos motivos hoy para pedir perdón. Nada más estaba escuchando yo hoy en las noticias acerca de la obligación que le pidió o que le pidió, sí, a un señor, no voy a decir el nombre, que tenía que retractarse de un montón de acusaciones que había hecho contra un personaje famoso de Colombia. Y lo hizo. Ahora, dice lo que el juez le pide y se acabó. A veces existen unas pedidas de perdón que son de ese nivel. O sea, me tocó o me echan. Me tocó porque me conviene. Me tocó porque si no quedo mal. Hay otra muy famosa que me parece patética. A veces nosotros los cristianos utilizamos mucho esto. Cuando tenemos y entendemos por el poder del Espíritu Santo que debemos de pedir perdón, muchas veces buscamos a la persona y ponemos cara de pastel, de buenos cristianos y decimos, mira, desde el fondo de mi alma, te pido que me perdones. Te he fallado. Entonces cuando la persona nos abraza y nos dice, lo acepto, mi hermano querido, gracias por hacerlo. Entonces luego que todo está así como bonito, salimos con esta perla. Y yo diría, el postre, o sea, unas pedidas de perdón con postre. ¿Cuál es el postre? Perdóname, mi hermano, perdóname, te lo pido de corazón. Y luego que el otro me perdone, digo, bueno, ya que me has perdonado, voy a aprovechar esta reunión para darte un consejo. Mira, y empezamos a aconsejar a la persona y en ese consejo casi que le estamos diciendo, mira, yo sé más que tú no sabes nada, pobrecito, tú eres ignorante, yo lo sé todo. Creo que eso no es pedir perdón y reconciliarse, más bien eso es empatar el partido para tener en algún momento algo con lo cual disculparnos por lo menos emocionalmente y decirle a la otra persona de manera muy eh, apariencia de piedad, mira, te he perdonado, pero tú también tienes errores. Desafortunadamente, esa es la actitud de muchos de nosotros. Si no lo hacemos como Dios quiere, porque de hecho lo que veo acá es que Jacob está procurando que la amistad perdida o esa relación perdida pueda continuar y asegurarse en el tiempo futuro. Creo que fue un acto muy inteligente de parte de Jacob, se nota la madurez. ¿Por qué nosotros no hacemos esto? A veces por cumplir pedimos perdón, otras buscamos reconciliación, pero no queremos asegurar, como hizo Jacob, muchas cosas, arreglar muchos asuntos, tener unos protocolos bellos y hermosos. Cuando digo protocolo no me refiero a unas exigencias absurdas, sino de verdad parar para pensar y decir, bueno Señor, guíame para que hagamos cosas prácticas que perduren el tiempo nuestra reconciliación. Ahora, hay una parte céntrica acá, donde dice, Jacob le dice a su hermano, le dice, mira, sabes, verte sonreír, verte así. Yo creo que Jacob estaba tan preocupado y dice, mi hermano, ¿cómo va a estar mi hermano? Y cuando lo ve alegre, feliz, llorando, que lo abraza y todo, y le dice, mira, hermano mío, ver tu rostro para mí es como ver a Dios. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Ah? Fíjese, el uno ya no quería vengarse, Esaú, y matar a su hermano, que esa fue la última vez, 20 años atrás, en los términos que quedaron. Y ya Jacob, o sea, el otro, no quería despojar a su hermano, ya no estaba buscando una trampa para quitarle algo más. Alguno dirá, bueno, ya le quitó la primogenitura. Fíjese que le dice, Señor, le dice, soy tu siervo. En otras palabras, encontramos dos personas que se están pidiendo perdón, que se están reconciliando, donde los dos, según los hechos, registran unos cambios. Mis queridos hermanos, y hay que orar mucho por esto. Cuando estamos en un proceso de reconciliación, así consideremos que nosotros no fuimos los culpables, eso pensamos nosotros. ¿Qué piensa el otro? Pero básicamente lo que nos dice esta historia, si queremos llegar a la verdadera reconciliación, se necesita a los dos. Los dos, si es el caso de dos personas que están en conflicto o el grupo que está en conflicto, cada uno tiene que registrar, mostrar, evidenciar unos cambios. Oremos por nuestras familias
para que todos ellos en la medida que maduren aprendan a reconocer que deben mostrar unos cambios reales y verdaderos. Ahora, ¿qué más encontramos? Cada cual tiene su ritmo en el camino, luego que hay reconciliación y perdón. Es necesario esperarnos unos a otros. A veces nosotros cuando se pide perdón o se busca reconciliación, queremos que los demás caminen a nuestro ritmo o que nos esperen o en fin, no. Hay que entender que en este proceso de maduración, de maduramiento, en este proceso donde los dos están reconciliándose, entonces tenían que llegar a un sitio, le dice, mira, yo tengo hijos pequeños, adelántate. Y Esaú, en lugar de escoger otra cosa, dice, bueno, está bien, cada uno vaya a su ritmo. Cuando comprendemos esto en una relación de pareja o con los hijos, con los padres o entre hermanos, y damos espacio para que cada uno tome su ritmo en este proceso de reconciliación, las cosas van a estar mucho mejor. Pero para eso se necesita paciencia. A veces ya estamos arreglando la situación y cuando le exigimos al otro que camine a nuestro paso, casi que le estamos declarando una nueva guerra. Hermoso consejo que aparece en esta historia. Pero otro asunto, Esaú viendo la reconciliación, le dice, mira, te quiero dar esto, te quiero proteger, te quiero ayudar, te quiero guardar, te quiero lo uno y lo otro. Pero Jacob no lo desprecia para nada, al contrario, le dice, mira hermano, Dios te ha bendecido a ti, me ha bendecido a mí. Pues mi confianza es Dios, tu confianza es Dios, Dios te ha bendecido también. No creemos expectativas que no deben ser, porque muchas veces cuando nos pedimos perdón o nos reconciliamos, ponemos demasiada confianza, o sea, le ponemos la vara muy alta a los demás y casi que ya le estamos diciendo, ¿cuándo será que incumple? ¿Cuándo será que no es capaz? Hermanos, no debemos esperar que cuando hay estos procesos de reconciliación, que todo se va a basar en que esa persona nunca me va a defraudar. El único que no defrauda, que guarda, que protege, que rodea, que ayuda, es nuestro Dios. Y creo que Jacob fue supremamente sabio al entender esto. Es Dios, no es mi hermano, no es por despreciar, es por estar ubicados. Más bien manejemos la relación con los demás sin otro tipo mayor de expectativas. Y me encanta cómo termina la historia. La adoración y reconocimiento a Dios, que es bastante importante. Y esto sienta unas bases en el lugar que Dios desea. No me llama la atención lo que ocurre históricamente acá y vale la pena que nosotros lo conozcamos. Así como Abraham había insistido en comprar una parcela para sepultar a su esposa Sara, recordemos, estamos hablando hacia atrás, Esaú y Jacob eran hijos de Isaac y Rebeca, pero Isaac era hijo de Abraham y como su abuelo hizo, que dice que compró un lugar, una parcela para sepultar a Sara en la tierra prometida, también Jacob quiso erigir su tienda en la tierra de su propiedad. Sus descendientes iban a saber que él creyó en la promesa que Dios les hizo. No solamente a él, sino a Abraham. O sea, que los israelitas un día iban a poseer ese lugar. Y al establecer su casa independiente de su padre Isaac, Jacob demostró que él era un patriarca por derecho. Estas son cosas muy importantes. ¿Cómo nosotros ponemos a Dios en el lugar de tal manera que muchos de los del futuro se den cuenta en la casa de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi papá, de mi tío, de mi padre espiritual? Allá las cosas están seguras. Y de hecho Jacob estaba tan seguro en la promesa de Dios que compró una propiedad y empezó a imitar a su abuelo. Esperando nosotros hoy que nuestros hijos, nuestros nietos puedan empezar a hacer cosas que vieron y notaron en nosotros. Y estas constantes en cada generación nos va a generar una unidad compacta en el tiempo de lo que es una nación, de lo que es un pueblo, de lo que es una familia que siga a nuestro Dios. Para mí es tan importante recordar los testimonios que yo he escuchado de parte de mis padres, que escuché de mis abuelos. Todavía tengo mi abuela por parte de mi mamá viva, pero por parte de mi papá los dos murieron y mi abuelo por parte de mi mamá murió. Pero yo no olvido testimonios y cosas que nunca se borrarán de mi mente. De tal manera que ellos hicieron asiento en un lugar específico. Cuando hay reconciliación y perdón, debemos de tener una seguridad de afirmarnos en un lugar. Y lo más importante es adorar a Dios, que haya una expresión de reconocimiento. Por eso este lugar, allí en Siquem, cuando ya están allí, por eso levanta un altar y dice, nuestro Dios es el Dios de Israel.
Y con esto vamos a asegurar a nuestra futura descendencia que no importa los encontronazos, las dificultades en la familia, en el tiempo, el perdón y la reconciliación son un elemento vital para todos nosotros, heredado por Dios y que ahora es tan útil para reconciliar. Y no solamente nosotros si tenemos problemas, nosotros los cristianos, sino para ponerlo como ejemplo para que nuestro pueblo, el colombiano, para que nuestros amigos, nuestros familiares y otros que no conocen a Dios también puedan entender y comprender lo que es el ministerio, como es presentado en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, el ministerio de la reconciliación, de poder perdonar. Que luego aparece en el Nuevo Testamento, lo hablaremos en otra ocasión, aparece que la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Padre, yo oro por cada familia, por cada persona que hoy nos está escuchando. Te pido por todos aquellos que se quieren reconciliar contigo, que te pidan perdón, te reconozcan a ti como Padre y a tu Hijo Jesucristo como Salvador. Señor, y te pido que todos nosotros podamos caminar siempre entendiendo que así como tú nos perdonas, así como tú te reconciliaste con nosotros, nosotros debemos de seguir este ejemplo, Padre, para que nuestras familias, nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestra Colombia pueda verdaderamente tener una reconciliación y un perdón como tú lo deseas. Por eso predicamos tu palabra. Yo te pido que bendigas a cada creyente y cada familia de nuestra iglesia para que puedan caminar en perdón y reconciliación. Para tu honra y gloria y bendición de millones en Cristo Jesús. Amén. Afírmate, camina, muestra con un ejemplo que hay cambios. Las parejas que se están reconciliando empiezan a entender que el trabajo es entre los dos y que los dos deben de empezar a mostrar actitudes verdaderas de cambios profundos y que van a emprender la relación para que perdure como lo deseó Jacob. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una nueva ocasión. Dios les bendiga.